brevemente cómo actúan los esteroides a través de sus receptores. A ver, Doctor, ¿sí? capítulo 41 entonces también es del examen. Pero solo esteroides, porque ahí viene también de proteínas peptídicas. Solo esteroides. Solo esteroides. Y también transducción de señales solo de esteroides. Hacia adelante, por favor. Pero todo esto ya lo vieron sus compañeros y lo que está es de vitamina D. El siguiente. Al anterior, a esta manera. A ver, lo primero, los receptores a esteroides pertenecen a una familia a una superfamilia de proteínas que se llama superfamilia de receptores nucleares. Y todos estos receptores están organizados estructuralmente de forma muy similar, que es esta estructura que ahorita vamos a ver con más detalle. Desde el grupo amino hasta el carboxilo van a tener esta organización. Solamente para hacerlo tal vez más claro, vamos a pasar a la siguiente. Se van a distinguir en estos receptores estos dominios que van de la A a la E. ¿Okay? Cada dominio en una proteína pues es una parte funcional de la proteína. Entonces está el dominio AB y aquí dice para qué sirve, cuál es su función. Está el dominio C. Ese dominio C es la parte de la proteína que se va a unir al DNA, se va a pegar al DNA, se llama dominio de unión al DNA. Esta, aquí se puede ver, dice al final entre paréntesis D2 de C, porque tiene un motivo estructural que se llama zinc, D2 de zinc, que es con lo que se une al DNA y que lo van a ver con más detalle en el eje molecular. Luego sigue un dominio que se llama de bisagra, que es donde hay un plegamiento de la proteína. Y el dominio E corresponde a la parte de la proteína donde se va a unir la hormona o el ligando, y se llama así, dominio que une al ligando. ¿Okay? También es un sitio para dimerizarse, porque usualmente son dímeros, y para transactivación. Y luego F es un dominio hipervariable, también como el dominio AB. Esto de hipervariable es esas diferencias que van a hacer que se una diferencias entre los diferentes tipos de receptores. A ver la anterior. Entonces aquí es lo mismo, solamente es el dominio AF1, que es el dominio AB, ¿no? Que es de transactivación. Aquí está el dominio que une al DNA, de DNA Binding Domain, y el dominio que une a la hormona, de Hormone Binding Domain. Entonces aquí está unión al ligando, unión al DNA, y también tienen sitios de transactivación independientes que están en esta estructura y siempre van organizados así, del amino al carboxilo. La parte más cercana al amino es AB y la más distal al amino es el dominio que une al ligando, ¿no? Con el dominio de la siguiente. Ahora, para tener esa caricatura, aquí este es el dominio, solo está ilustrado el dominio E, este sería el dominio de bisagra D, y el dominio C. El dominio C hace contacto directo con el DNA. Y a ese sitio donde se une el dedo de zinc se le llama
elemento de respuesta a hormonas. ¿Okay? Y eso es por siglas en inglés, de HRX, ¿okay? De Hormone Response Element. Entonces se va a unir al DNA, pero se va a unir y va a actuar induciendo la transcripción de los genes cuando se una la hormona. Mientras no se una, no va a iniciarse la transcripción, o puede ocurrir algo opuesto, que es que se inhiba. Pueden tener estos dos pares. La siguiente. Ahora, de estos receptores, como les decía, es una superfamilia y se divide en 4 familias generales, que una es la familia de los esteroides, de tal manera que hay receptores a glucocorticoides, a mineralocorticoides, a progesterona, andrógenos y a estrógenos. ¿Okay? Y estos son diméricos. Siempre son diméricos, homodiméricos. Y luego están una familia que se llama heterodímeros con el receptor de RXR. RXR quiere decir receptor del retinoide X. ¿Okay? Y el retinoide X es el 9-cis ácido retinoico. También de estas heterodímeros son los receptores a hormonas tiroideas o tironinas, receptores al ácido retinoico, receptores a la vitamina D, receptores a algunos eicosanoides y otros ácidos grasos. Y también receptores hay también a ácidos biliares, que se llama FXR, que ya que no está ahí ilustrado, pero está incluido en su texto, que son heterodímeros con RXR. También hay este RXR, como pueden ver, hace pareja con todos esos, ¿no? Y por eso también se le denomina, los biólogos moleculares decidieron nombrarlo con un nombre peculiar. ¿Cómo se les llama a aquellos que tienen múltiples parejas? Poligamia. ¿Qué otra forma podría ser Pero los polígamos que se case, ¿no? ¿Qué? Y no se casa con nadie, ¿no? Siempre andan. O sea, no son polígamos, no pertenecen a nadie más que a ellos mismos. Nadie, hombre de todos. Mujer de nadie. No, tiene que ver más con aquello que decían, ¿cómo decían allá? Huilo. Huilo, ajá. ¿Cómo dirían? Perro. Más, un lenguaje más ¿Qué dijo? Perro, ¿no? Sí, no, se les llama receptores promiscuos. Y luego hay algunos receptores numéricos. Cuando no se sabe quién es su ligando, se les llama huérfanos, que no tienen ¿Qué es la Ellison? La Ellison es una hormona para insectos, un esteroide en insectos. ¿Me puede volver a silencio, por favor? Cuadrados de o sea, los ramos son las pero ¿por qué los cuadrados tienen por ejemplo GR? Porque aquí estoy ejemplificando simplemente que es el homodímero del receptor de glucocorticoides, GR. Y allá es que es heterodimérico siempre. Si usted cambia el RAR por PR, por BDR, por PDAR. ¿Cuál es su pregunta? ¿Por qué había dicho que eran cuadrados?
porque no se sabía o no se conoce el ligando, no se sabe qué hormona se pega. Doctor, pero el que nunca cambia es RXR. Ajá. A veces hay excepciones, como siempre en biología, que pueden ser, sobre todo los de hormonas tiroides, que pueden ser homodiméricos, como lo vamos a ver a continuación. La siguiente. Ahora, respecto al sitio del DNA donde se van a unir. No se agobien todavía, vean el texto. Ese sitio donde se unen no se unen en cualquier parte del DNA, se unen a una secuencia que se llama sitio consenso o sitio mitad, que son 6 nucleótidos que tienen esa secuencia AGG, TCA. AGG, TCA. Y pueden estar en forma palindrómica, en forma de repetido directo, y esto que está aquí, N, quiere decir el número de nucleótidos que hay entre uno y otro, y eso va a dar especificidad, de tal manera que solo puedan hacerse heteroniméricos de una sola forma y no de otra. O en el palindroma, esto es típico de los esteroides, siempre se van a unir a secuencias palindrómicas. Y los RXR lo más común es que sean repetidos directos. Y estos de acá se les llama repetidos invertidos. Siguiente. Y bueno, de esto solamente para que se den una idea, de acuerdo a cuál sea el par que se forme, pueden esperar un tipo de repetido. Por ejemplo, el heterodímero RXR con el receptor de hormonas tiroides es un repetido directo donde hay separación de 4 bases, o para el de vitamina D de 3 bases, o del ácido retinoico de 2, o de 1, ¿no? Para este caso. La siguiente. O en arreglos palindrómicos, o de repetidos directos, o invertidos. Y acá la transactivación dice si induce la transcripción del gen o si la reprime, ¿no? Que es lo más común que se ha encontrado. ¿Ok? ¿El código de colores refiere a algo? Nada más para que lo distingan. Los que son exámenes. diferentes. Nada más. Ahora la siguiente. A ver, ¿qué más puedo decir antes de entrar a esto? Ok. Aquí nada más, más atención, ¿ok? Que no se me vayan a perder. De las cosas más interesantes que hay en la biología molecular es la regulación génica, de la expresión génica. Y para eso se necesita siempre saber las interacciones que hay entre el DNA y las proteínas. ¿Okay? Los factores, las proteínas que se unen al DNA y que regulan la transcripción génica, ya sea que la inhiban o la induzcan, se les denomina factores de transcripción. Entonces, los receptores nucleares son factores de transcripción, pero a diferencia de los otros es que estos dependen de un ligando, dependen de una hormona. ¿Okay? Entonces son factores de transcripción que dependen del ligando. Ahora, ¿han visto así estos tipos de manchas y de resultados? ¿Alguien ha visto alguna vez? ¿Vieron algo? Bueno, lo que se ve aquí, este es un experimento en donde tomaron unas células de cáncer hepático. Y lo que se hicieron es que aislaron el RNA mensajero y lo pusieron a hibridar con
una sonda de un gen conocido, ¿no? En este caso, el de la actina, el RNA mensajero de la actina y el RNA mensajero de una enzima que se llama desyodosa tipo 1 o HD1, ¿ok? Y lo pusieron en diferentes condiciones. Le pusieron hormona tiroidea T3, que es sin hormona en el menos y con hormona. Y luego esto es el control, y luego pusieron esto que se llama cicloheximida, que es un inhibidor de la síntesis de proteínas. ¿Sí estamos? Ok. Entonces, lo que se hace es una electroforesis de ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, ¿qué carga tienen en solución? Es una carga negativa. Entonces, los ácidos nucleicos, si corren en un gel de electroforesis, primero en función de su carga, no van a correr del polo negativo al polo positivo, y también van a correr dependiendo del peso molecular, ¿no? Si son muy chiquitos corren más rápido, y si son más grandes corren más despacio. ¿Sí? Y bueno, también por forma, pero esos son todos cachos pequeñitos, ¿ok? No hay, todos son lineales, no hay RNA circular. Entonces aquí solo nos toman, la sonda está marcada con radiactividad y se pone una placa que va a ser, la radiactividad la va a quemar, y entonces, ¿para quemar? Por la placa, que le vamos a poner una placa como de rayos X. Entonces ahí la exposición con la radiactividad va a marcarse en la placa y se generan estas manchas. El grosor de la mancha o la intensidad refiere la cantidad de RNA mensajero que hay ahí. Entonces, como ven, la actina es un gen que siempre se va a estar transcribiendo. Es una proteína muy importante del citoesqueleto, siempre va a estar. Y entonces, ¿estos genes cómo se les denomina? Housekeeping. Ok, son genes constitutivos, siempre están. Y entonces, pues no va a variar, eso no importa si llueve, truena o no apague, siempre van a estar igual. Y si se fijan, no hay diferencia en ninguna de las condiciones. Pero ¿qué le pasa entonces cuando pongo en el control, cuando pongo T3, qué le pasó a la D1? Aumentó la expresión. Ahora, ¿qué pasó cuando le pongo cicloheximida? ¿Qué pasa cuando pongo T3? Igual Aumenta, sí, pero en magnitud menor. sí. ¿Para qué pondríamos inhibición de la síntesis de proteínas? ¿Qué no se necesita? Cuando uno, o sea, por ejemplo, siempre cuando se va a transcribir un gen, hay dos posibilidades. Una, que se haga un efecto directo sobre un factor de transcripción, o que primero se tenga que transcribir un gen, sintetizarse la proteína, y esa proteína que recién se sintetizó vaya e induzca la transcripción del gen. Y entonces, si yo inhibo ese proceso, si no fuera directo, ahí no se vería ningún cambio, ¿no? Pero sí se ve, ahí aumentó, la mancha es más intensa, ¿cierto? Y no es porque no le puse RNA mensajero, porque aquí está mostrando que estoy poniendo la misma cantidad. Así es. Entonces, dijeron la anterior, antes de esta, la hormona tiroidea T3 induce la expresión del RNA mensajero, induce la transcripción de este gen. La pregunta es si lo hace mediado por un receptor nuclear. La siguiente. Ahora, yo puedo, si
Los elementos de respuesta a hormonas usualmente están en lo que se llama la región promotora de los genes, que es el momento antes de la transcripción. La transcripción empieza aquí, en +1. Y todo esto, en todo este cacho puede estar el elemento de respuesta a hormonas. Este número indica el número de bases con respecto al sitio de inicio de la transcripción, que empieza en ese ATG, que es para una metionina. Ahora, esto de aquí, estas van en QR1, tal, se llaman enzimas de restricción, son endonucleasas de bacterias que cortan el DNA en secuencias específicas, de tal manera que yo puedo, si le pongo esta enzima, corto aquí y genero 2 cachos de un tamaño conocido, o si corto aquí genero este cacho y genero 3, ¿no? De aquí y ese de allá, ¿no? Entonces son simplemente enzimas que van a cortar. La biología molecular es corte y confección, ¿ok? La siguiente. Ahora, yo puedo secuenciar el DNA. Calma. Hago una secuenciación de DNA. Aquí empieza la transcripción, aquí está la metionina, ¿no? Y por esa es nomenclatura de una letra de los aminoácidos. Esto, la anterior, toda esta secuencia corresponde a lo que hay de ahí del inicio de la transcripción hasta acá. ¿Okay? La siguiente. Y entonces yo puedo secuenciar, y bueno, lo puedo hacer a mano, puedo decirle a una computadora, búscame la secuencia AGGDCA. Y entonces, si se fijan ahí donde dice 3-2, ahí hay un hexanucleótido AGGDCA. Y acá cambia con una base que es GGTCA. Entonces dice, bueno, en el DNA hay una secuencia y está separada por 4 nucleótidos. Entonces dice, bueno, puede ser que ahí se una un heterogeneidad. Y acá encuentran algo que es curioso, que es invertido, pero está la secuencia, ¿no? G, T, C, C, G, que sería como el forma palindrómica. Y dice, bueno, esto también puede ser un posible elemento de respuesta. Le llamaron 1 por ser más cerquita de la transcripción y 2 que está más lejos. La siguiente. Ahora, la siguiente, esto no nos vamos a aquí nada más. Eso es para que sacudir su mente. Si le entienden a esto, la biología molecular va a ser para ustedes pan comido. Miren, decíamos de la electroforesis. Ya sean péptidos o nucleótidos, todos corren en función de su carga y en función de su peso molecular, principalmente en condiciones desnaturalizantes. Y aquí yo lo que voy a ver es interacción DNA-proteína. Entonces lo que hago, puedo tener la capacidad de generar ese cachito donde está el tren, solo sintetizarlo y solo generar esos 15 nucleótidos, ¿no? O sea, 6 y los 4 serían 16 nucleótidos. Y ponerles radioactividad, marcarlos con fósforo radioactivo. O de la enzima málica, SM es de la enzima málica que responde a hormonas tiroideas, que se sabe que tiene un tren o un elemento de respuesta a tironinas. Y también hay un TRE2. Entonces, les decía que la radioactividad es el que genera la mancha, ¿cierto? Entonces, si es un nucleótido pequeñito, cuando yo lo pongo en una electroforesis y pongo un exceso, pues va a correr rápidamente, ¿no? Y entonces eso se le llama free oligo, porque es un oligonucleótido, ¿no? Muy pequeño. Y entonces
La mayoría va a correr al final del gen y va es donde va a haber más radioactividad. ¿Sí? ¿Cómo que son? O sea, ¿son 2 nucleótidos más o menos? ¿O cómo? No, 16 nucleótidos. Ah, ok. A ver, la anterior y la anterior. Yo lo que voy a hacer es tener solo este cachito, de aquí a acá, o de ahí a allá, Ah, y le voy a poner en uno de los extremos, le voy a poner un fósforo radioactivo. Lo voy a fosforilar con radioactivo. ¿Sí? ¿Sí? pero es que, o sea, en esa ya... Ah, no. Creí que... Entonces esos que corren chiquitos son precisamente los que estaban marcados. Ajá, solo voy a marcar el DNA con radioactividad. Ok. Donde está la mancha está la radioactividad. Donde está la radioactividad está el nucleótido. ¿Y los que están arriba? Ah, muy bien. Primero, corremos. Estos son los que están libres. Entonces aquí está uso diferentes. Pero fíjense, le voy a poner el receptor hormonas tiroideas alfa. Si estos sitios se unen al receptor o se peguen, ¿qué va a pasar? Que se va a generar un retardo en la movilidad electroforética. Porque entonces lo que yo voy a ver es el complejo proteína y DNA. Entonces, de aquí, esta banda de acá, es más pequeña que esta de acá arriba, ¿no? Porque los chiquitos corren mucho y los grandotes quedan atrás. Pero entonces puedo pensar que solo se unió un receptor de forma monomérica y aquí de forma dimérica. Pero entonces, ¿qué pasa? Allá arriba le pongo el receptor a diferentes cantidades, concentraciones, de mayor a menor. ¿Y qué pasa? Que conforme reduzco la cantidad de proteína, se reduce la unión con el hexanucleótido, lo cual es esperado, porque no hay quien atrape al nucleótido con radioactividad, ¿cierto? Y luego, ¿qué le pasa? El TRE1 es parecido, ¿no? Ajá, solo que es más de un monómero. Más tenue, ¿no? Y de acá, similar pero muy intenso. Sí. Ok, entonces esta es una forma de demostración de unión de DNA proteínas y se llama electroforesis de retardo, de movilidad electroforética. ¿Esos números de allá arriba de 16, 8 son número de nucleótidos? No, es el número De de concentración. moléculas de receptor alfa Ah, ok. de las hormonas tiroideas. Ah, ok. Estoy demostrando unión del nucleótido con la proteína. A ver la siguiente ya para concluir esto. Los anteriores se llaman geles de retardo electroforético y estos se llaman de super retardo. ¿Okay? Entonces lo que hago, fíjense, allá arriba dice extracto nuclear y luego dice RXR alfa AB. Eso de AB es un anticuerpo. Voy a poner un anticuerpo ahí. Luego está el receptor alfa de hormonas tiroideas y luego dice que pongo un competidor. Si no pongo nada, solo el extracto nuclear, los oligonucleótidos marcados con radioactividad corren hechos la mocha y nadie los detiene. Si le pongo un competidor, que quiere decir una proteína como la actina, pues la actina no se une al DNA y pasa lo mismo, ¿no? O en el otro caso igual, ¿no? Para la enzima málica y el TRE. Pero fíjense, cuando le pongo TRF alfa,
alfa, TR alfa, genero 1, 2 y 3 bandas. Y eso quiere decir que existe la probabilidad de que se genere un monómero, un dímero y tal vez un heterodímero con el RXR. ¿Cómo lo demuestra? Si yo le pongo un anticuerpo contra el RXR, entonces voy a tener un complejo más grande donde va a estar el anticuerpo, el receptor RXR, el receptor de hormonas tiroideas y el nucleótido marcado con reactividad. Es como si en la unidad de tiempo, no sé, pusiéramos aquí a Brian, ¿no? Dicen, ¿cuánto puedes avanzar de aquí a allá en 3 segundos? 2000 metros. Y así, ¿no? Pero ahora le vamos a pedir que cargue sobre sus espaldas a Rubín. Y seguro que no recorre la misma distancia, va a recorrer menos. Y entonces, fíjense, aquí se genera el dónde, porque yo le pongo el anticuerpo. Entonces ahí está el anticuerpo, está el receptor de RXR, está el de TR alfa y genero la otra banda. Entonces quiere decir que efectivamente tengo una interacción heterodímera. Pero ¿qué pasa con el TRE1? No tiene No hay heterodímero. anticuerpo. Es un homodímero. Entonces, bueno, para acá Toyoda y sus colaboradores en Harvard Medical School, pues les resultó bastante interesante. En la UAC. Porque es novedoso, no suelen ser homodiméricos, como lo está demostrando este gel de superretardo eléctrico. ¿Qué más tengo de esto? Ah, ya. ¿Esto ya está así o incrementa? La luz. O seguimos revisando. Entonces lo que les acabo de decir está En Harper 41. está aquí. Capítulo 41, ¿verdad? ¿Qué?